Buenos días, chicos y chicas de segundo bachillerato. Nos ocupamos en este vídeo del análisis de los recursos, de la trama, del argumento, del tiempo, del espacio en La Fundación de Antonio Buero Vallejo, nuestro tercer libro de lectura obligatoria de este curso 2019-2020. Para comprender la Fundación en su conjunto debemos comenzar deteniéndonos en la figura del autor de la propia obra, Antonio Buero Vallejo, y cuál es el teatro, cuál es la obra dramática que este escritor propone, que este escritor produce. Antonio Buero Vallejo nace en 1916 y muere en el año 2000. Es relevante también conocer el dato de que es encarcelado en el periodo final de la Guerra Civil y en la más inmediata posguerra por su orientación política marxista. En esta cárcel sabemos que comparte celda, que comparte espacio con Miguel Hernández, y recordemos esa anécdota por la cual es el propio Antonio Buero Vallejo el que dibuja el último retrato de Miguel Hernández y el que es más ampliamente conocido. Comienza su producción dramática en los años 50 con un teatro social que, como vemos en la parte inferior de esta diapositiva, defiende siempre los valores humanos y la libertad social. En una forma u otra, todo su teatro es una rebelión contra el régimen dictatorial existente en España, contra el franquismo. Sin embargo, su teatro tira por la vertiente posibilista, es decir, él intenta burlar la censura y que todas sus obras se representen dentro de los cauces comerciales. No así el otro dramaturgo más importante de esta época, Sastre, quien defiende un imposibilismo. Él manifiesta en sus diferentes producciones sus ideas de forma clara y fácilmente perceptible, fácilmente visible, lo que le sirve para no burlar la censura y que la inmensa mayoría de ellas no logren ser representadas. Buero Vallejo solo será prohibido una vez, una de sus obras, no conseguirá borrar esta censura. En Sastre, la inmensa mayoría de las obras que crea durante este momento no conseguirán llegar nunca a los escenarios. Bien, dentro del teatro de Buero Vallejo distinguimos tres ciclos fundamentales, si lo recordáis. Unas primeras son las obras críticas con la realidad española contemporánea, siempre dentro de este posibilismo del que hablamos, destacando dentro de estas Historia de una escalera. Un segundo grupo de obras son aquellas que critican la situación actual de España, pero a través de la representación de momentos históricos anteriores en nuestro país. Un ejemplo, por ejemplo, en torno al motín de Esquilache, es esa obra titulada Un soñador para el pueblo. Por último, tenemos las obras simbolistas, las obras metafóricas, las que presentan la realidad ocultándola detrás de metáforas. Un ejemplo de ello es la obra que nos ocupa en este caso, La Fundación. Hablemos ahora de manera general, por tanto, de la propia Fundación como obra dramática. Esta obra es estrenada en 1974, cuando Buero ya goza de gran prestigio a nivel social, cuando ya ha estrenado otras obras como El tragaluz o como Historia de una escalera con gran éxito. En esta parte final del franquismo, casi iniciando ya la tensión hacia la democracia y una vez ya muerto, por ejemplo, Carrero Blanco y los asesinatos de ETA y las rebeliones universitarias están al orden del día, nos encontramos con esta obra. Una obra, como decíamos, que está dentro de ese ciclo simbolista. La obra consta de dos partes o dos actos que a su vez está dividido en cada uno de ellos en dos cuadros. De tal manera que tenemos una obra en cuatro partes, dos actos que cada uno de ellos consta de dos cuadros. En la primera parte se nos presentan 5 becarios, cada uno con su oficio concreto, que están compartiendo celda en una fundación. Nos fijamos en las diferentes disquisiciones que aparecen entre ellos y en la presencia de un hombre que a veces interviene pero que únicamente está allí durmiendo y al que ni siquiera dan de beber ni de comer. Todos ellos, en esas diferentes disputas, terminan concordando en seguir la ilusión del que parece el protagonista, que es Tomás. Una vez superamos este primer acto, vemos, conforme avanza, que Tomás va descubriendo la realidad, que las diferentes discusiones que vemos entre los hombres van llevando a que Tomás sea consciente de que eso no es realmente una fundación. El gran cambio lo marca al final de este primer acto, la muerte de Tulio.
El segundo acto es la recuperación de la cordura de Tomás progresiva hasta la totalidad de la misma. Recordemos la extracción de Tulio para ser asesinado en el paredón, el descubrimiento de que Max es un chivato, sí, que es un traidor, el plan de Hassel frustrado para poder huir, el suicidio de Hassel para poder salvar a sus otros dos compañeros, a Tomás y a Lino, y el final de la obra, incierto, como después veremos, que no conocemos si Tomás y Lino van a ser llevados a esas celdas diferentes de castigo desde donde pueden escapar o si van a ser llevados directamente al paredón. Las preguntas que nos presentan en selectividad en la EBAU sobre este libro son 4. La primera son los temas fundamentales y el argumento del que ya acabamos de hablar. La segunda son los personajes en la fundación. La tercera, lugar, tiempo y acción en esta obra dramática. Y por último, las técnicas y recursos dramáticos. Una por una iremos analizando ahora todas estas preguntas, comenzando por los temas fundamentales. Como temas esenciales en la obra de Buero Vallejo, destacamos en primer lugar estos 4 que están íntimamente relacionados. El primero es la lucha por la libertad. La lucha por la libertad es una constante en toda la obra. Todos esos 5 becarios iniciales, incluido Tomás, intentan siempre escapar de esa prisión y se quejan de estar ahí encarcelados, ¿vale? Viven en una prisión privados de esa libertad. Observamos, sobre todo en el último cuadro de ese segundo acto, la conversación entre Tomás y Hassel sobre la libertad, sobre si realmente la cárcel es lo que priva de libertad al hombre. Llegan ambos a la conclusión de que realmente todos vivimos en una cárcel. Recordemos la tendencia marxista de Buero Vallejo. Él defiende no solamente la huida de esa cárcel, la proscripción de esos regímenes políticos que encarcelan por ideas, sino también la sociedad capitalista como una cárcel. El propio Hassel manifiesta que una vez salga de esos muros entrará en otra cárcel y será consciente de que siempre vivirá en una. Pero la única forma de luchar contra todas esas cárceles, contra toda esa privación de libertad, es seguir saliendo una y otra vez de las diferentes prisiones en las que está el hombre. Por tanto, la obra de Buero Vallejo tiene como último fin defender la lucha constante frente a la inacción del individuo. La única forma de ser feliz es luchar por salir continuamente de unos y otros presidios. Otro tema fundamental en la Fundación es la crítica de la violencia, desde 3 prismas diferentes, desde la tortura de los encarceladores a los 5 becarios o a los 5 prisioneros, el hambre como forma de violencia que incluso los lleva a ocultar ese muerto, que es lo que huele mal en ese primer acto para poder comerse su cena, y la crítica de la violencia en el fondo del asesinato que comete en el último cuadro Lino con el traidor, con Max. De hecho, el propio Tomás reprocha a Lino esta actitud diciéndole que si no somos capaces de controlar nuestra propia violencia, todos acabaremos siendo igual que esos propios carceleros. Otros temas enlazados con estos que venimos de relacionar son la crítica de la pena de muerte, que es esta pena la que esperan los diferentes prisioneros que encontramos en ese encarcelamiento, y un tema fundamental, esencial, es la crítica de la traición y de la persona que delata. Mientras que nosotros somos capaces de ponernos del lado de Tomás y perdonar al protagonista, a pesar de que todos sus compañeros están ahí por haber sido delatados por el propio Tomás. Él estaba, recordemos, repartiendo panfletos a favor de la libertad y sometido a torturas, lo que hace es traicionar, es delatar a las diferentes personas que se ubican dentro de esa celda, por lo cual son hechos prisioneros y están ahí esperando la pena de muerte. Mientras que Hassel confiesa que él también había sido delator en su juventud y que defiende e incluso perdona a Tomás, no ocurre lo mismo posteriormente con Max en el último cuadro. Max delata, pero no lo hace por castigos, no lo hace por torturas, sino que lo hace por comida y por favores dentro de la cárcel. Nos encontramos con una diferente moral, con 2 formas diferentes de traición, y mientras que la que Tomás
que la de Tomás, perdón, es perdonada, la de Max conlleva la muerte después a manos de Lino del mismo. Dejando a un lado la crítica de la sociedad, centrémonos en el otro punto esencial de la obra, en el que nos presenta a Tomás, al protagonista, como un Don Quijote moderno, como ese Don Quijote que no es capaz de diferenciar entre locura y realidad, entre locura, cordura, ficción y realidad. Son los otros tres temas, o los otros dos temas que conviene apuntar en este momento. Vemos que toda la realidad que nosotros somos capaces de percibir en el primer acto es un holograma, es decir, es algo creado en la propia mente de Tomás. Él lo crea aportándole profesiones ficticias a sus compañeros de celda. Recordemos que él piensa que Asel es médico, aunque es ingeniero, que Lino, por ejemplo, que en realidad es tornero, es ingeniero. La única profesión que respeta es la de Tulio. Curioso, porque Tulio es aquel investigador, aquel fotógrafo que se encarga de investigar sobre la creación de hologramas. Lo único que nos relaciona directamente con lo que el propio Tomás crea en esa celda. Además, Berta, la amada de Tomás que aparece en su imaginación, es una forma de Dulcinea del Toboso moderna. Es la misma amada de Don Quijote que lo ayuda a sobrevivir a esa realidad. Los propios carceleros, recordemos, la propia celda va cambiando. Los carceleros actúan como camareros y la celda en un principio es una habitación luminosa. De tal manera que nosotros vamos descubriendo a lo largo de la obra cómo esa locura de Tomás se va volviendo cordura, igual que ocurre en la obra de Miguel de Cervantes. Además de esta disquisición entre ficción, realidad, locura y cordura en el cuerpo de Tomás, nos encontramos también el contraste entre la mentira y la verdad. Cómo los propios protagonistas van descubriendo, y nosotros a la vez, esas fundaciones de las que se tienen que ir saliendo. No solamente la fundación ficticia que es la cárcel, sino la fundación que es el mundo real. Recordemos también otras visiones simbólicas de Tomás, como Berta, que realmente es el subconsciente, como después analizaremos, del protagonista, o el ratón como símbolo del propio Tomás encarcelado. Otros temas que aparecen de forma tangencial y al margen de todos estos en la obra son el amor, tanto de Tomás y Berta como de Tulio y su novia la investigadora, la pintura, que después analizaremos en los recursos, y las diferentes relaciones entre los individuos y entre las clases sociales. En esa misma celda conviven clases sociales muy diferentes, desde Asel, que es un ingeniero, hasta Lino, que es un mero tornero, o hasta el propio Tomás, que es un proyecto de novelista que ha tenido diferentes trabajos. Por tanto, tenemos algunos personajes de extracción humilde frente a otros que no son de extracción humilde, sino que ya gozarían de un estatus social medio alto. Una vez hemos analizado los temas en esta obra, nos fijamos ahora en los personajes en la obra dramática de Buero Vallejo. Los 5 personajes esenciales son los que se presentan en la celda y son los que vamos a analizar pormenorizadamente. Frente a ellos aparecen un conjunto de actores que no tenemos concretados en nombres, sino que actúan como camareros, como carcelarios cuando descubramos la realidad, que son, en su conjunto, los símbolos de las fuerzas represivas de la cárcel y también de la propia realidad. El primero, sin duda, en el que nos tenemos que detener es Tomás, el protagonista. Tomás son los ojos del espectador. Todo lo que vamos a ver en la obra lo vamos a ver a través de la mente, a través de los ojos de Tomás. Como decíamos anteriormente, Tomás es condenado a muerte por repartir unos panfletos a favor de la libertad y es él quien delata al resto de compañeros de celda. Esto lo lleva por un lado a un intento de suicidio y por otro lado los enormes insultos a los que es sometido dentro de la cárcel por sus propios compañeros, no por sus compañeros de celda, sino por sus compañeros de cárcel, a crear esta ficción que es la fundación y que tiene como objetivo salvarlo de la verdad. Recordemos que además Tomás se caracteriza por presentar un fuerte interés por el arte. Recordemos, por ejemplo, ese episodio en el cual habla de ese libro de los cuadros que él mismo está creando en su imaginación, y vemos también este interés por el arte en su voluntad última y animada por su novia Berta de ser novelista, de crear una novela. Asel
es el segundo personaje más relevante, aquel que se coloca siempre del lado de Tomás. Es un ingeniero al que Tomás cree médico y es el encargado de buscar un proceso no demasiado doloroso por el que Tomás vuelva a ver la realidad, un proceso que tiene éxito, como vemos al final de la obra. Es un ideólogo político consumado y que ha estado encarcelado varias veces, y todo esto, el conocimiento de ese régimen en el que vive y de la propia realidad, nos lleva por un lado a ese diálogo sobre la verdad y la ficción que tiene con Tomás en el último acto, y por otro, a que, sabiendo que cuando lo torturen va a delatar el plan de huida de sus compañeros, prefiera suicidarse cuando los traen de su celda que permitir ser otra vez un traidor. Hassel parece, en conjunto, encarnar los valores humanos y los valores sociales que tiene el propio autor, Buero Vallejo. Además de estos dos personajes esenciales para el devenir de la obra, tenemos que analizar también los otros tres personajes de la celda. Lino, el único superviviente junto al protagonista, es un tornero que Tomás hace ingeniero por no entender exactamente su profesión. Por tanto, es el de extracción social más humilde, y esto lo vemos también en su carácter. Mientras que en los primeros actos pierde a veces la calma y otras veces es capaz de ayudar a Tulio a recuperarla, él, cuando descubre que Max es un traidor, es el más impulsivo y es el principal causante de que se acelere la trama y de que a los dos personajes los saquen de esa celda. Él es el asesino de Max, él es el que más movido está por los instintos y menos por la reflexión, mucho menos que Tomás y mucho menos que Hassel. En el caso de Tulio, nos encontramos con un personaje que es profundamente crítico con el protagonista. Es realmente el que se enfrenta directamente, en la primera parte de la obra, a Hassel y cuestiona su método, su proceso por el cual Tomás vuelve a la realidad. Sin embargo, cuando Tomás ve por fin la verdad, es aquel que en su última conversación, antes de ser extraído de la celda para ser llevado al paredón, más se acerca sentimentalmente al protagonista. De hecho, confiesa ese amor por su novia, igual que lo hace Tomás con Berta, y sueñan juntos sobre una posible salida, unos sueños que se ven truncados justo en el momento posterior. Además, Tulio también es un personaje visto de forma positiva desde otro prisma. Es un especialista en óptica, es el único al que se le permite conservar su trabajo en la metáfora de Tomás, en la metáfora vital de Tomás. Y él es el que se encarga de investigar lo que son los hologramas, cómo se generan, incluso confiesa en una parte de la obra que esos hologramas llegan a él a confundir entre realidad y ficción, como él había ido a besar a un holograma de su novia que ella misma había creado. Es entonces él mismo el que parece justificar lo que ha hecho Tomás. A veces las mentiras que creamos son tan reales como la propia realidad, de tal forma que no somos capaces de distinguirlas. Por último, y brevemente, nos ocupamos de Max. Max es callado, nunca pierde la calma, un rasgo que cuando llegamos al final de la obra acertamos a distinguir que se debe a su matiz de delator. Es el que lleva siempre la información a los carceleros sobre el proceso que está intentando seguir Tulio, Hassel y del cual han informado también al propio Tomás. La única característica esencial que tiene Max a lo largo de toda la obra es la de ser propiamente un traidor además que no merece perdón por hacerlo simplemente por un beneficio alimenticio y por un beneficio en cuanto a sus condiciones en la cárcel, lo cual le vale la muerte. Además, a estos 5 personajes reales que se encuentran en la celda, añadimos el de Berta, un personaje ficticio y a la vez real, creado en la mente de Tomás y a la vez, en un momento de la obra, introducido en una sala para tener una entrevista con el protagonista. Berta es la conciencia, el subconsciente del propio Tomás. Ella manifiesta aborrecer la fundación, ella le presenta el ratón, es la introductora de la realidad que él mismo conoce en la mente de Tomás cuando su locura es mayor. Además, presenta la realidad del protagonista. Tenemos un episodio en el cual podemos observar el deseo sexual de Tomás
y también la propia pena, la propia nostalgia, el propio dolor del individuo, viéndolo a través de la añoranza, de la nostalgia de no poder volver a ver a su novia. Una vez analizados los temas y los personajes, nos fijamos ahora en el lugar, el tiempo y la acción. Curioso es que se respeten las tres unidades casi de forma exacta a lo largo del desarrollo de la obra. Solamente se nos muestra una acción, una única acción relevante, que es el paso desde la locura hasta la cordura del protagonista, de Tomás. Además existe una unidad de acción, que es la presencia de un único espacio en toda la obra dramática, la celda. Aunque va cambiando, siempre observamos en el escenario un único espacio. En cuanto a la unidad de tiempo, quizás es la que se puede ver un poco más proscrita, ¿sí?, en la obra. Mientras que esta regla de las tres unidades clásica defendía que la obra no podía ocurrir en un tiempo mayor de un día, aquí evidentemente no se representan más de 24 horas ni muchísimo menos, pero sí parece que la acción tiene determinadas elipsis que sirven para explicar el porqué de la locura de Tomás y el porqué de su proceso hacia la cordura. De todas formas, la obra no va más allá de 3 o 4 días, como analizaremos a continuación. Otro aspecto relevante en el lugar, el tiempo y la acción es la inconcreción de lugar y tiempo que presenta. La fundación puede estar en cualquier lugar del mundo y puede ser cualquier momento de la historia. Podríamos estar hablando del siglo II después de Cristo o estar hablando del 2030. No se nos concreta en ningún momento. Esta fundación podría estar en España y ser una cárcel franquista, podría estar en un régimen dictatorial hispanoamericano o podría estar en la Alemania nazi, sin ningún problema. Esto se debe a dos cuestiones. En primer lugar, a que la universalización de la trama permite que la censura franquista no se dé por aludida y que la obra pueda ser representada. Si no decimos que realmente los carceleros son fascistas y que son republicanos o comunistas los que están en la celda, nadie puede darse directamente por aludido. Otra función de esta inconcreción espacial y temporal es la universalización de la obra. Buero Vallejo busca que su obra La Fundación sirva para cualquier momento y para cualquier régimen, sirva lo mismo para la España franquista que para la Argentina dictatorial o para una Cuba comunista. Fijémonos también que no se detalla en ningún momento la ideología por la que están en la cárcel ninguno de los personajes. Simplemente sabemos que es un encarcelamiento por una razón ideológica y política, nada más. En lo relativo al espacio, tenemos que decir, como ya apuntamos anteriormente, que todo lo que vemos es esa celda que en un principio es representada como observamos en esta imagen que tenemos a la derecha, pero cuyos elementos van desapareciendo conforme Tomás va recuperando la cordura. Lo que vamos viendo es lo que Tomás ve en la mente. Lo que va desapareciendo mismo en sus manos son las cosas que él mismo ve o no ve. Lo último que desaparece dentro de la fundación, fijémonos que es enormemente relevante. Primero vemos cómo desaparecen las alfombras, cómo pueden desaparecer cajas, cómo desaparece el teléfono, las formas de conexión con el exterior o la ventana. Pero lo último que cae es la propia dignidad del preso. Es la cortina que Tomás imagina entre el servicio y la celda. Al final de la obra, cuando Tomás descubre que esta cortina no existe, también descubre que todos ellos han estado viéndose defecar, han estado viéndose orinar, han estado observando las partes íntimas de los otros durante todo el momento, de todo el espacio de la obra, de todo el tiempo que han estado allí recluidos. En cuanto al tiempo, tenemos que primero aludir al tiempo cíclico, al carácter cíclico del tiempo en la obra. Esto tiene que ver también con esa raigambre que aparece debajo de la producción dramática de Buero Vallejo, por la cual realmente la realidad de la cárcel es una realidad metafórica de lo que es el mundo físico en sí mismo. La cárcel no solamente es la cárcel por ideologías políticas, también es la cárcel de capitalismo. ¿Vale? Es una cárcel de la que nunca podemos salir del todo. La obra empieza y acaba con ese Guillermo Tell de Rossini, que nos prepara para una ilusión, para una mentira. La decoración de la fundación y la luz entrando por la ventana están tanto al principio de la obra
como al final, cuando Tomás y Lino abandonan la celda y esta celda se prepara para recibir unos nuevos encarcelados que van a sufrir otra vez la misma fundación. Por mucho que salgamos de una celda, no vamos a dejar de entrar en otra. De ahí el matiz cíclico del tiempo. Como también apuntábamos anteriormente, la obra no va más allá de 3 o 4 días, justo lo necesario para que sea verosímil la evolución del propio Tomás. No sería normal que Tomás evolucionara desde la locura más absoluta hasta la cordura más clara en un único día. Necesitamos un tiempo mayor. Los dos primeros cuadros, el primer descubrimiento del Tomás más loco, menos cuerdo, y el principio de su descubrimiento, son la mañana y la tarde de un mismo día, pero los dos siguientes están 3 días más adelante. ¿Vale? Esto nos lleva a que nos encontremos con ese proceso de Tomás. Un aspecto también interesante en cuanto al tiempo es que se hace mención a otros tiempos externos que están más allá de la obra. Por ejemplo, el propio Tulio nos cuenta en esa ensoñación, justo antes de ser llevado al paredón, cómo él ha tenido otra vida fuera y cómo ha ido a un país extranjero con una beca universitaria, como becario universitario, a investigar sobre los hologramas. También se nos cuenta cómo el propio Tomás ha sufrido ese interrogatorio, cómo no ha dicho nada o cómo era su vida fuera con Berta anterior. Por tanto, el tiempo interno de la obra, el tiempo representado son 3 o 4 días, pero hay menciones temporales fuera de la propia obra dramática. Para finalizar, nos ocupamos de la última pregunta existente en EBAU sobre esta obra de Buero Vallejo y esencial para comprender en su conjunto la obra y cómo ésta funciona en los ojos del espectador. El primer elemento resaltable son las acotaciones. Las acotaciones que presenta Buero Vallejo son largas y detalladas. ¿Por qué son tan largas y detalladas? Porque necesitamos que el escenógrafo conozca exactamente, o el lector, en este caso de la obra dramática, conozca exactamente cómo se va modificando ese espacio que presenta Tomás y cómo va evolucionando desde la locura hasta la cordura. Esto lo marca el espacio, la desaparición de unos elementos y la aparición de otros. Fijémonos que en las acotaciones nunca se dan pistas sobre el comportamiento de los personajes, sobre cómo les sientan las acciones de los otros, sobre su tono al realizar una intervención o sobre cómo se encuentran directamente psicológicamente unos y otros. Solamente las acotaciones reflejan cómo ha de evolucionar el espacio. Casi parece que el propio narrador, si lo hubiera de la obra, fueran los ojos de Tomás y solamente veamos lo que él ve y las transformaciones que él aprecia. Otro recurso utilizado por Buero Vallejo son la música y la pintura. La música es la que aporta este tiempo cíclico, este carácter cíclico a la obra de Buero. Recordemos que ella empieza y acaba con el Guillermo Tell de Rossini, que podemos escuchar de fondo mientras os estoy exponiendo esta explicación. Por otro lado, juega un papel fundamental la pintura. La pintura está siempre muy presente en las obras de Buero y este no es un ejemplo de lo contrario. En dos lugares clave del desarrollo de la Fundación como obra dramática es donde se presenta. Primero en el diálogo que ocurre entre Max, Asel y el propio Tomás sobre un libro imaginado dentro de la mente del propio protagonista. Él va presentando, va exponiendo diferentes pinturas que le gustan a sus compañeros, mientras que el propio Tulio es capaz de ir corrigiendo sus errores, como por ejemplo el autor del Matrimonial Arnolfini o también un cuadro de Vermeer al cual él otorga otro autor. Otro aspecto clave es esta pintura que vemos de fondo, este cuadro de Turner con ese lago y esta pincelada tan diferente de lo habitual. Ese cuadro de Turner es como él imagina el paisaje que ve el protagonista, que ve Tomás a través de la ventana, a través de las rejas de la cárcel, frente a lo que realmente está ahí. Cuando desaparece ese cuadro de Turner, es cuando él ve la realidad de forma plena. Y es el propio Asel el que le dice que no debe olvidar que fuera siempre puede haber esos cuadros de Turner y que debe de seguir luchando por intentar seguir viendo esos cuadros, aunque sea consciente de que no es la realidad.
Sin embargo, la técnica esencial empleada por Buero Vallejo y la que motiva la existencia y la construcción de la obra de una forma y no de otra son los llamados, o es el llamado efecto de inmersión. El efecto de inmersión empleado por Buero Vallejo y que contrasta con lo que conocemos como el efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht es poder ver la obra a través de los ojos de uno de los personajes, como aquí ocurre con Tomás. Nosotros, frente a lo que normalmente ocurre en el teatro, no vemos una escena representada objetivamente, sino que vemos una realidad subjetiva como si realmente esto fuera un texto narrativo y Tomás fuera su narrador. Todo lo que el espectador, todo lo que el patio de butacas ve es la locura de Tomás en un inicio y su proceso hacia la cordura. El espectador descubre la mentira, la ficción, conforme avanza la propia obra. Parece estar dentro, como comentábamos anteriormente, de la propia cabeza del protagonista. Otras técnicas curiosas, otras técnicas llamativas, son el inicio in media res, es decir, el inicio en mitad de la ficción. Cuando ya comenzamos en el medio de un diálogo, ya iniciamos la propia obra en el medio de un diálogo del cual no conocemos antecedentes ni conocemos cómo puede terminar. Parece comenzar de manera abrupta. Esto se explica desde el punto de vista de que nosotros vemos la realidad a través de los ojos de Tomás. Si se nos contara cómo han llegado ahí los presos o cómo va a terminar la obra con anterioridad, como puede ocurrir en otro tipo de textos, nosotros no seríamos conscientes, no funcionaría para nosotros ese efecto de inversión y no aceptaríamos nunca ver la realidad a los ojos del propio Tomás. Por último, el último recurso, la última técnica empleada por Buero en esta obra es el final abierto. El final abierto enlaza directamente con esa característica cíclica del tiempo. Cuando sacan a Lino y a Tomás de la celda al final de la obra, desconocemos si Tomás y Lino van a ir hacia esas celdas de castigo y van a tener una opción de escapar de esa primera cárcel e ir hacia una nueva, o si realmente todo lo que han hecho, la muerte de Max, la muerte de Asel, ha sido en vano y aún así van a ser encaminados hacia el paseo y hacia el pelotón de fusilamiento. Con todo esto, terminamos la exposición de las 4 preguntas esenciales que tenemos que conocer sobre la Fundación y que podéis encontrar ampliados en los apuntes de clase que están colgados en el aula virtual. Espero que la obra os haya gustado. Desde mi punto de vista es la mejor obra dramática de todo el siglo XX en castellano, por lo menos de la segunda mitad, después de alguna obra de Lorca, como por ejemplo Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba. Sin duda es un ejemplo clásico de ese teatro simbólico de Buero Vallejo y enormemente importante conocerla y espero que la hayáis disfrutado como merece.